En algunos espacios es más claro eso, como en las ciencias exactas, en otros quizás sea más difícil de definir. Pero ¿qué pasa? Que un estudiante transita muchos años al interior de una escuela y no aprende. Y ahí creo que somos muchos los responsables, ¿no? La familia, el estudiante, la sociedad. Y en cierto modo entiendo que está habiendo como un desprestigio del actual sistema educativo, en el cual no me acuerdo. Y hablo de convicciones, ¿eh? Lo digo como papá que de 3 hijos que egresaron de la escuela secundaria, que por suerte están transitando su educación universitaria y les está haciendo muy bien, y egresaron de una SRM, y lo digo como papá de un hijo que actualmente va a una escuela pública, a una SRM, ¿no? Lo digo de ese lugar. Está bien. Hace un rato hablaba con un legislador de calidad educativa. No sé si pudiste escucharlo. Escuché una parte, sí, que te escribí en un momento cuando estaba escuchando la Está nota. bien. Sí, sí. Ahora, ¿quién evalúa el tema de la calidad educativa? Si los pibes aprenden, no aprenden, cómo egresan, cómo terminan, bueno, se golpean en las universidades, porque la verdad que el nivel es como muy chato y bajo. ¿Quién evalúa? A quienes enseñan también, ¿no? Sí, lo cierto es que la escuela secundaria y el tránsito, te lo puede decir el papá de cualquier hijo que lo tiene estudiando a su hijo afuera en una universidad, el salto de la secundaria a la universidad es gigante, ¿no? La verdad, si pretende seguir estudios universitarios, además, excelentes alumnos de la escuela secundaria, yo tengo muchos de esos compañeros, después cuando se fueron a estudiar fracasaron. Eran los chicos 10 en la escuela secundaria que nunca se llevaron nada, nunca se aprendieron, y está con el caso todo contrario, ¿no? De aquellos estudiantes que en la secundaria vos decías, ¿cómo hace para terminarla? Y después se van a estudiar, y están estudiando lo que les gusta y los apasiona, y hacen una carrera universitaria excelente. El secundario nos tiene que preparar para la vida, ¿no? Después nos puede preparar, acercarnos un poco más hacia el ambiente del trabajo, como ahora se piensa con las escuelas técnicas, nos puede acercar un poquito más hacia otro tipo de experiencias, pero lo cierto que lo más importante es que nos dé una buena formación general para afrontar como buena gente la vida en sociedad, ¿no? Pero creo que esa es una deuda, creo que el Ministerio de Educación, quienes estén ahora en la función, aquí ahora sponsor que yo no estoy, tiene que hacer estas evaluaciones de estos procesos. Lo cierto es que la escuela que estaba antes, y eso también lo digo, no servía. Justo una profe mía, que fue profe mía primero de la secundaria, Rosana Molina, y fue profe de inglés mía, la nombro porque fue una excelente profe, en algo que había compartido en mi red social, ella ahí me comentaba y me decía, yo me acuerdo de esa escuela secundaria que después fue compañera mía, donde los primeros años de las escuelas, de cualquier escuela de acá del Valle Medio, eran ingobernables, donde estaban rodeadas, superpoblada de repitentes, donde la convivencia era casi imposible, donde era imposible dictar clases, y yo creo que hay muchos de quienes están escuchando que saben que eso no es posible volver hacia ese pasado, ¿no? Y con gran deserción. Teníamos escuelas, yo era preceptor de acá del 55, en la escuela en la que crecí, que después egresaron mis hijos, tenía 100 estudiantes en primer año, y en el bachiller, en el ciclo orientado empresarial, habían 8 estudiantes. ¿Qué pasó con los cuantos quedaron en el camino? Entonces, en realidad es que los estudiantes la transitan a la escuela, están transitando la escuela. Ahora la pregunta es, ¿aprenden o no aprenden? Bueno, ahí tiene que ver con la calidad educativa y tiene que ver con cómo hacemos el acompañamiento a esas trayectorias. Pero bueno, creo que en eso somos todos responsables, ¿no? Todos quienes estamos en el sistema educativo y la sociedad también, ¿no? O sea, si todos estamos diciendo, no, esto es chato, la escuela, y nuestros mismos hijos escuchan eso, las familias escuchamos eso, y todos empezamos a repetir, es como esa verdad, que todos la empezamos a decir y después, aunque no sepamos si es verdad o no, todos la afirmamos como nos pasa, no, el dólar va a subir, y todos empezamos a hablar, dólar sube, y el dólar termina subiendo. Esa verdad autoconvencida que se dice, ¿no? Yo creo que la pregunta sería esa, ¿no? Los estudiantes ahora están todos en la escuela, todos transitan la escuela. Mi hijo ahora es estudiante de un primer año, él por suerte ahora va con ganas a la escuela. Bueno, en este tránsito de esos 5 años, ¿él logrará aprender? ¿Se podrá formar? ¿Podrá después seguir sus estudios? ¿O abandonará, desertará, repetirá? Me parece que esa es la pregunta. Y ahora algo muy peculiar que está pasando es que muchos van a estas escuelas que aún no tienen la repitencia, pero transitan 2-3 años en esa escuela y ahora hay alumnos de 16, 17 años compartiendo el espacio del primer año con estudiantes de la SRM. Y eso me parece que tampoco está bien, porque genera una situación muy desigual. Ahora es muy distinto cuando todo un grupito de séptimo grado egresa a la escuela primaria y tiene identidad, es un grupo que tiene una cierta homogeneidad, donde hay estudiantes que tienen ganas de aprender y progresar.
y sin embargo eso parece que tampoco lo podemos valorar. Yo creo que el paso no es volver hacia atrás, sino el paso es pensar cómo hacemos que aprendan. Me parece que esa es la pregunta. Está. Ahora, qué bueno sería que estuvieran los espacios para poder plantearlo. Está bien, nosotros desde acá, desde un medio de comunicación, que no le conocemos la cara a la ministra de Educación, que ni sabemos quién es, y con las graves dificultades que muestran hoy los centros educativos. Claro. Qué sé yo, me parece que está bien esto de poder plantearlo y que empiece a hacer ruido, pero también estaría bien poder sentarse con... O sea, que no tenga que ser como ir a hablar, no sé, como buscar a Donald Trump para tener una reunión. O sea, somos de acá, me parece que sería importante tener más accesibilidad para poder plantear estos temas y decir, che, bueno, reconocer lo que está mal, que ha quedado una escuela obsoleta hace ratazo y que nadie se ha dado... No sé si no se han dado cuenta, creo que se hacen los tontos con este tema, ¿no? Sí, yo creo, insisto, por eso lo planteé de esa manera, ¿no? En su momento lo digo de las convicciones. Yo creo que como estaba planteada ante la escuela, o algunas cuestiones que se plantean desde el falso paradigma de la exigencia, digamos, de esto de que una escuela, porque el alumno repite, es exigente, creo que en ese punto la repitencia no es una estrategia válida para el aprendizaje. ¿Sí? Y por lo tanto, volver hacia atrás no. La escuela que tenemos es esta. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta escuela, que es la que hay, que creo que ahora hace que los estudiantes la transiten y permanezcan dentro? Yo quiero que un estudiante esté en la escuela, no esté en la esquina, no esté en el patio, no esté tratando de transitar su escuela, su formación, y no esté trabajando, por ejemplo, con la edad que no debería trabajar, sino estando en la escuela. Bueno, están todos en la escuela. Ahora, ¿por qué decimos, por ejemplo, que los chicos no aprenden o que esta escuela no sirve? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué datos hay? ¿Sí? Obviamente, muchos están diciendo, no, pero todos llegan a quinto año y resulta que después, cuando miramos, la gran mayoría no aprobó nada de lo que cursó. Es que en realidad un estudiante no debería de llegar a quinto año sin haber aprendido. En la estructura de esta escuela no debería de pasar eso. Ahora, hay coordinadores de ciclo básico, coordinadores de ciclo superior, tutores, hay acompañamiento a las trayectorias. Es cierto que algunas escuelas, por responsabilidad del ministerio, lo que a mí me dicen algunos de los docentes, porque yo hablo con ellos, es que no están los recursos en las escuelas para hacer todo esto que el ministerio pretende. Bueno, si el ministerio pretende sostener esta escuela, lo que tiene que hacer es sostenerla con recursos y horas, ¿no? Y así otras cuestiones que se podrían ir planteando. Pero supuestamente el régimen académico dice que un estudiante no debería de llegar a quinto año, o a cuarto año, o a tercer año, adeudando espacios del ciclo básico. No es tan cierto que un estudiante de la escuela secundaria de la Lanzarote puede avanzar casi indeterminadamente sin adeudando espacios. No es cierto. Está bien, pero eso es lo único que hace, ayuda... El comité académico, el equipo directivo, los coordinadores o quien sea, eso no es real. Si llega un estudiante a quinto año, como el ejemplo que te he dado, adeudando matemática de primer año, que es porque ahí algo está fallando. Algo hicimos mal, tal cual. Claro. Pero es responsabilidad, pero responsabilidad de quién es. Un estudiante cursando matemáticas, 5 años, desde primero a quinto año, transitar toda su educación secundaria de matemáticas, siendo que tiene apoyo a las trayectorias, tiene un coordinador del ciclo básico, tiene y la familia, porque bueno, acá no hay que cargar las tintas en un lado, los docentes están tratando de hacer todo lo que pueden y muchas veces capaz la están remando en dulce de leche, pero ¿cómo puede ser que un estudiante y la familia que nunca se dio cuenta que su hijo en cada informe que recibe debe matemática de primero, y transita 5 años de la educación secundaria y no sabe matemática, o llega a quinto año de la escuela secundaria y adeude, como muchos dicen, cierta cantidad de espacios que no es entendible? ¿Qué es lo que pasó con esos estudiantes? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están? Porque eso es lo que no debería de pasar. Pero si el estudiante va todos los días a la escuela y se levanta para ir a la escuela y está dentro de la escuela, que es lo más importante, ¿por qué no aprende? No, está buenísimo, justo tocaste los puntos esto. ¿Quién es el responsable? ¿Los docentes, la casa, el gobierno? Todos. El gobierno con los recursos, como vos decís. Acá, por ejemplo, hoy mi hijo, durante toda esta semana no tuvo clase porque la escuela no tiene gas. Esta semana. Ese RN 55 horas, esta semana. Después, el gremio también, ¿no? Lo digo como afiliado. Nuestro consejo escolar, mencionaste a la ministra, la verdad que yo tampoco la conozco mucho.
¿quién más? La familia, la sociedad, pero estamos haciendo válido un discurso de algo que se hace carne en la gente. Entonces, ¿para qué ir a la escuela? ¿Qué tiene de importante la escuela? Si en esa escuela no se enseña, si en esa escuela no se aprende, si esta escuela no sirve, y eso lo hacemos nosotros, como lo ponemos como válido, y después ¿quién puede refutar eso? Bueno, entonces, por eso, pero tienen que hacerse responsable. Yo creo que es más válida esta estructura de escuela por área, donde se los acompaña en las trayectorias, donde quiere un grupo de primer año homogéneo, donde los docentes trabajen cómodos, donde tengamos docentes bien pagos. La verdad que ahora a muchos de todos nosotros quienes somos docentes lo hacemos realmente por vocación, porque cuesta mucho llegar a fin de mes, y eso también tiene que ver con la calidad educativa. Entonces, es una responsabilidad, creo, de todo. Y, por ejemplo, agradezco que pueda tener estos minutos para hablar con vos y poder poner algunas cosas en la voz, porque pareciera que para poder mover un poco las cosas tiene que pasar estas cosas, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos empezar a llamar y hablar de algo que vos ves que está ahí circulando, ¿no?, por lo bajo, y que nadie le está pudiendo poner palabra, y a mí realmente me preocupa. Por eso está muy bueno que podamos charlarlo hoy. Así tiene que ser, Mati. Me parece que está buenísimo poder brindar estos lugares o estos espacios de poder plantear los temas y empezar a charlarlos, ponerlos sobre la mesa y que alguien los tome, que no se hagan los tontos con estos temas. Te decía esto... Supuestamente el sistema educativo se evalúa por ciclos. Y supuestamente ya hay unas ciertas camadas de egresados de la SRN en las cuales el Ministerio debe estar haciendo una evaluación de la calidad educativa. El Ministerio es el responsable de evaluar la calidad educativa. Obviamente ahora cuando hablamos de evaluación de la calidad educativa hay algunos discursos más actuales de gobiernos de estos tiempos que ponen acento en otras cuestiones que son complejas de analizar, ¿no? Como que ponen quizás la vara de un solo lado, que es por ejemplo sobre la capacidad del docente. Y eso es grave, porque no es solo la capacidad del docente. Y ojo con esos tipos de discursos que ponen la vara sobre un solo lugar. No, es el sistema educativo, cómo egresan de la escuela primaria, cómo transitaron su escuela primaria, cómo transitan la escuela secundaria, las condiciones de enseñar y de aprender de quienes están dentro de la escuela. Ese es el punto central, ¿no? Porque cuando hablamos de calidad educativa, ojo con eso, porque después como valorar el rendimiento docente en cuanto a quienes aprueban, quienes no, es un discurso puede volver muy peligroso, ¿no? Entonces yo también pongo un punto ahí en la I. Es como que hay que ir haciendo un análisis de todo este proceso y ver en qué hay que mejorar. Pero yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, no tenemos que volver, como me decía esa profe que te mencionaba hoy, mi profe de inglés, que me decía, no tenemos que volver hacia atrás. Ella me hizo acordar, dice, a esos momentos, yo fui preceptor de primaria, era imposible trabajar en esos cursos, imposible. Conviviendo un estudiante de 16, 17, 18 años con un estudiante de 13 años que recién egresaba de la escuela primaria. ¿Vos te acordás de eso? La verdad que digo, la gente se acuerda de eso, de los problemas que los pibes cuando salían de la escuela, todos los días a la salida de la escuela tenía que estar la policía acá en Beltrán, por ejemplo, para que los pibes no se maten a palo a la salida de la escuela. Está bien. Digo, tenemos mala memoria, me parece. Bueno, pero por eso te digo que está buenísimo. Los primeros años superpoblados y sin egreso y prácticamente... Sí, ahora la transitan y la aprenden, pero antes ninguno llegaba a 5 años. La tasa de egreso era del 20 y pico % en la escuela secundaria, de la anterior. Ahora llegan, pero ¿por qué no aprenden? ¿O cómo hacemos para eso que la transitaron, una vez que la transitaron, realmente puedan egresar? ¿Qué estrategia va a dar el Estado? Y ahí sí, podemos hablar del Ministerio, le va a dar a los docentes, esos estudiantes que la transitaron y no pudieron aprender, para que de alguna manera ellos se pueda garantizar que puedan egresar. No que tengan el baile de egresado y se vayan, aparte la maligna, pero que realmente hayan aprendido. Bueno, ¿qué estrategia se da con el estudiante que llegó a 5º año? Entiendo que algunas acciones hay, pero me parece que no están dando resultados para que ese estudiante realmente egrese. Ahora, la transitó a la escuela, le damos una patada de chao, pibe, dale, volvé con... Por eso, se resume, Matías, perdóname, se resume que son meramente a estadísticas y para conservar que no hay repitentes o decir, che, no, Río Negro tiene esta tasa, pero después cuando miramos para atrás o en resumidas cuentas lo que tiene que ver con la educación es un desastre. Pensemos hacia adelante, que yo realmente vuelvo a decir lo mismo. Yo acuerdo más con esta modalidad de escuela, lo que yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo de esto que tenemos ahora hacemos para mejorar. Mati, vos que estás... No estoy tan de acuerdo, vuelvo a decir lo mismo, con este discurso le dije que lo tuve en una reunión de padres, porque fui a una reunión de padres de mi hijo que nos citaron de primer año,
agradezco a la escuela, al 55 en particular, mis hijos la transitaron, se recibieron, yo egresé de esa escuela y entiendo que le dio herramientas a mi hijo para poder seguir estudiando y, por ejemplo, ahora les vaya bien en sus estudios superiores. Y son mis hijos los que transitaron esa escuela. Mi hijo no va a una escuela privada secundaria. Entonces, no es que para mí yo entienda que esto es un desastre. Yo digo, ¿cómo acompañamos a la familia? Yo digo, ¿cómo hacemos que nuestros hijos aprendan? ¿Cómo hacemos para que transiten las escuelas y estemos contentos de que esto se dé? Y hay un montón de responsables en todo esto. Y realmente yo no quiero volver hacia atrás. Yo no quiero volver hacia atrás. Matías, vos que sos maestro... ¿Cómo mejoramos? Déjame preguntarte, tú que sos maestro, profe, directivo, ¿cuál es tu función hoy en la educación? Soy un profe que trabaja en el Instituto de Formación Docente, que está formando a las futuras maestros y maestras, en el instituto acá de Luis Beltrán, que en algún momento me comprometí en algunas acciones, pero hablo como un profe. Profe de educación física que se interesa en este momento por mi hijo, por ejemplo, ¿no? O por quienes están. Estoy solo en eso. No, pero vuelvo a esto, preguntarte esto. Una cierta autonomía para decir lo que siento y pienso, ¿no? Digo, cuando decís no volver para atrás a otra escuela, ¿a qué escuela te referís? Y a la que terminó con la transformación, que era la 101 o la 138, que eran las resoluciones anteriores, donde los estudiantes tenían espacios curriculares que no eran por área, donde el docente iba y daba 2-3 horitas, y ya hablaba, creo que algo dijimos en la nota, el profe taxi, que no tenía pertenencia en la escuela. Es la escuela que transitó hasta que se aplicó esta transformación. Esa escuela que conocíamos hasta que se aplicó la SRM, también sabemos que no servía y era aún peor que esta. Que era esa escuela que estaba con primeros años superpoblados y con gran abandono y repitencia, y que hacía que los quintos años, por ejemplo, nadie llegara, o llegara solo un porcentaje muy bajo de los estudiantes de esa escuela. Estamos hablando de esa escuela. Yo creo que no es volver hacia atrás a esa escuela, que son esos dos planes de estudio, la 138, vuelvo a decir, y la 201, que mis hijos la transitaron, porque tengo una que ya se recibió y está trabajando en su profesión, o pensar de acá en adelante. Me parece que ahí tiene una responsabilidad del Ministerio de pensar cómo se mejora lo que ya tenemos. Y sí, capaz de dejar de defender algo que necesita una evaluación y necesita de alguna manera empezar a plantear algunas cuestiones, porque aparte vemos qué es lo que está pasando, que todo esto está pasando en detrimento de las escuelas secundarias de la SRM y en la sobrevaloración o no, veremos eso después, lo digo así, de las escuelas técnicas. Acá en Beltrán está pasando eso, ¿no? Hay un secundario técnico que está creciendo año a año y en detrimento porque supuestamente en esa otra escuela no se aprende, en esa otra escuela los chicos no hacen nada, en esa escuela van y no hacen y terminan quinto año y no aprendieron nada, y yo puedo dar ejemplos de que no es así, cercanos de mis hijos o de quienes, los hijos de mis amigos o los hijos de quienes conozco. Entonces, sí, no hay que volver hacia atrás, para mí tenemos que pensar cómo mejoramos hacia adelante con lo que ya tenemos. Nada, te propongo, no sé cómo venís con tus tiempos, pero la verdad que para seguir charlando un ratazo más, me gustaría tenerte mano a mano acá enfrente para hablar del tema. Cuando quieras, Jesús, a la mañana estaría con tiempo de acercarnos. Bueno. A mí también me interesa y espero que quienes estén nos escuchen y la sociedad, digamos, son cuestiones que tenemos que empezar a charlarlas entre todos, porque hay un discurso de individualismo acá, salimos de esto, salimos todos juntos, digamos, esto es entendiendo que lo común es el espacio de superación, y es lo que a mí me preocupa. Bueno, no, está buenísimo que alguien por lo menos empieza a patear o a tratar de ver cómo se pueden, no sé, yo les digo patear hormigueros para que se reordenen de nuevo y hacer algo mejor, pero plantearlo y a partir de esto que bueno, se empieza a discutir el tema, a tratar y bueno, ver cómo lo podemos hacer que sea mejor. Claro que sí, creo que el punto es ese, y no son discursos ni de odio, ni destructivos, ni de, sino justamente eso, ¿no? De qué manera pensamos en lo propositivo, pensamos en algo que nos haga ser mejores y que todos estemos pensando que nuestros hijos, que nuestra sociedad está perteneciendo a un lugar que es valorado,
Porque yo lo que estoy sintiendo, y eso es lo que más me preocupa, estas cuestiones de decir que hay algo que no sirve. Y yo no digo que esté tan mal, yo digo que se puede mejorar. ¿Sí? Y vuelvo a decir, yo quiero los pibes adentro de la escuela, no los quiero en la esquina, o los quiero adentro de los clubes, haciendo, como digo, como profe de educación física, los quiero en el sistema, no los quiero por fuera del sistema. Y parte de eso significa que la transiten a la escuela esos 5 años de educación secundaria. Para mí no está mal decir que bajó la repitencia. El tema es ahora pensar cómo aprenden. Me parece que es el punto central, ¿no? Bien. Bueno, dale. Mañana, ¿qué hora venían los chicos de la NET, me parece, ¿no? ¿De la escuela técnica? ¿O qué? 9 de la mañana vienen los chicos a plantear algunos temas. Los voy a escuchar. Así que, bueno, nada. Quizás pero sumen o... cuando coordinamos y me avisás y sí, me acerco, o vamos planteando estas cuestiones, ¿no? Hay espacios curriculares, por ejemplo, que yo entiendo que están muy subvalorados y creo que son importantes. Por ejemplo, el espacio de vida estudiantil, ¿no? Por ejemplo. Y yo fui coordinador, por ejemplo, de uno de esos espacios en su momento cuando trabajé en la escuela secundaria. Y escucho algo que no entiendo que no es correcto, o de cómo está organizada esta escuela, porque yo entiendo que podemos pensar de acá hacia adelante y no de acá hacia lo que, como vos me preguntabas recién, qué era lo que había y que para mí no servía, que estoy pero muy convencido que hasta atrás yo no quiero volver. Y aparte es hacia donde están, entiendo yo, avanzando las escuelas técnicas y las escuelas públicas de gestión privada, que entiendo que es el camino correcto. El tema es cómo lo hacemos bien para que esto, como estamos diciendo, ¿no? La transiten a la escuela y realmente aprendan. Me parece que ese es el punto. Bien. Te agradezco este ratito. Seguramente va a generar, debe estar generando preguntas en el que está escuchando, en la mamá, el papá, en los directivos, en la comunidad educativa. Bueno, de eso se trata, tiene que generar eso y empezar a debatirlo y a charlar qué es lo que queremos. Tal cual. Espero que genere algo de eso y esperemos que mueva un poquito el aire, el hormiguero, como quiera. Y agradezco el aire porque son temas como papá y como docente que me preocupan. Y aclaro, ¿no? En su momento lo hice en un lugar de la gestión. En este momento no estoy afín ni cercano a nadie, sino tan solo desde mi lugar de pertenencia. Bien. Mati, te mando un abrazo. Un abrazo, Quechu. Saludos ahí al Nico, a todos en la radio y la verdad que un placer. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Matías Pessoa de Luis Beltrán.